Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Recientemente he leído un artículo sobre si sería inevitable una posible guerra entre Estados Unidos y China en el futuro, y la verdad es que me he quedado atónito. En él, el autor, Moisés Naim, habla sobre Tucídides, un general ateniense que vivió en el año 400 a.C. y que mantenía que es difícil la paz entre dos potencias, una establecida y líder del mundo y otra en pleno auge, es decir, otra que económica, social y militarmente comenzara a despuntar y a acercarse a ella. Lo decía al ver a una Atenas y a una Esparta que finalmente llegaron a la guerra. Un concepto que me parece fascinante a nivel filosófico y a nivel sociológico y también terrible a nivel humano. Pues claro, porque es que una sociedad no podría crecer en su felicidad ni finalmente avanzar habiendo otra ya establecida. La otra no podría mantener su felicidad ante la amenaza del crecimiento y el acercamiento de la emergente. Tarde o temprano se encontrarían por uno u otro motivo de forma prácticamente inevitable con un resultado fútil. Esto ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia, llegando a la guerra concretamente en 12 de 16 casos estudiados por el profesor Graham Allison de la Universidad de Harvard sobre conflictos entre potencias en los últimos 500 años, y la verdad es que esto es un porcentaje altísimo, claro, al cual actualmente estamos expuestos con la situación actual entre Estados Unidos y China. 12 de 16 casos, un 75%, y la situación actual es el número 17, el caso número 17. Interesante y desde luego tremendo, porque según él y varios estudiosos de la política exterior, como por ejemplo Gideon Rachman en su libro Orientalización, el núcleo del poder mundial en el futuro estará irrevocablemente situado en Asia tras una conflagración entre Oriente y Occidente, y más concretamente estará en China y no en Japón. Parece que todo el mundo está mirando hacia allí, hacia China, y además es que ganarán los chinos y no los estadounidenses en una guerra que, claro, que será, pues quizá nunca vista, una guerra en el futuro con medios que nos parecerán pues casi de ciencia ficción, con Internet como uno de los pilares básicos en las estrategias de ambos países, algo que por supuesto afectará a todo el mundo. ¿Y cómo será si esto es así? Si recordamos la grandísima película Blade Runner, una de mis preferidas, por cierto, pues todo el futuro que se ve en esa ciudad de Los Ángeles estaba bañado de referencias a un mundo distópico, sí, pero con continuas marcas de un dominio oriental, todo bien integrado y globalizado, ya aceptado, en un Estados Unidos rico en industrias que funcionaba, sí, pero cuyo dominio de su propio territorio no les pertenecía verdaderamente, ni siquiera a nivel intelectual. Allí, Oriente había ganado a Occidente y toda la economía había sido invadida de forma directa. Y ese argumento, que de alguna manera pues tomaba elementos de una conflagración en donde Japón y Alemania eran las que vencían a Estados Unidos en el año 1945 en una realidad alternativa, pues en verdad sí tiene un punto de partida realista, porque a día de hoy, si nos fijamos, la clave del posible y según parece conflicto inevitable entre Estados Unidos y China, según muchos estudiosos, es la economía. La grandísima deuda norteamericana habla a las claras de la necesidad de inversiones extranjeras y del crédito internacional allí. Lo que viene, pues parece que está clarísimo, es una mayor dependencia económica del país de las barras y las estrellas, y claro, el punto de colisión es clarísimo. Va a haber una guerra entre Estados Unidos y China. Esto es lo que están comentando todos los analistas, pero no militares, sino económicos.
¿Y entonces habrá un conflicto entre ellos? ¿Es inevitable? Pues veamos, porque según el Instituto Internacional para la Paz, con sede en Estocolmo, hay algo tremendo en todo esto. Parece que algo efectivamente se está preparando. Si nos fijamos en esta gráfica con sus datos, es impresionante la pendiente del crecimiento del gasto militar chino que trepa exponencialmente año tras año desde el periodo del gobierno de Hu Jintao, sostenido e incrementado desde luego por Xi Jinping. China en el año 2023 igualará en gasto militar a Estados Unidos y de hecho en caso de alianza con Rusia el gasto común con Estados Unidos se dará dentro de solo 3 años, equiparando las fuerzas de forma inmediata en lo que parece una preparación sin precedentes. Y claro, esto es algo sin duda que asusta a todos los demás países. Es una escalada visible y es algo que además es demasiado evidente. India y Rusia, en sus respectivas regiones, también lo están haciendo y también jugarían un papel fundamental en un sistema de alianzas que estaría por ver, por supuesto. Esto parece el juego del Risk, ¿no? Bueno, lo que sí que está claro es que el peso de la ONU, y esto pone de acuerdo a todos los analistas internacionales, es muy bajo y, por tanto, poco o muy poco intermediaría en este tema, y en este escenario habría muchos factores a tener en cuenta. Los países integrantes de la Unión Europea también están incrementando de forma radical sus gastos militares. Por ejemplo, en España, pues esto está ocurriendo, mientras que los gastos sanitarios pues están bajando de forma infamísima, y sería por su parte la Unión Europea pues aliada de los Estados Unidos. En la zona de Oriente Medio varios países reclamarían ya de forma definitiva territorios perdidos por antiguas disputas, y claro, un conflicto entre Estados Unidos y China sería un conflicto global y continental. Y de hecho, pues sería en todos los continentes. Sería una ocasión de oro y el momento definitivo de lo que serían movimientos de tropas a nivel mundial, y se darían guerras civiles y conflictos nacionalistas de querencias pues por separaciones, de querencias de territorios por separaciones de territorios en todo el mundo. Hablamos de una crisis mundial que comenzaría con 2 países y se esparciría por todo el planeta. Por su parte, y por supuesto, el conflicto con Corea del Norte se agravaría desde el primer día, algo preocupante para Estados Unidos por su peculiar líder Kim Jong-un y su arsenal nuclear con capacidad de llegar hasta costas norteamericanas, y su ejército, claro, en una alianza con China sería un punto a valorar en esta ecuación que tenemos aquí. Por tanto, si bien la guerra entre ambas naciones, China y Estados Unidos, a día de hoy no es algo seguro, aunque parece inevitable, pero a día de hoy no es algo seguro que vaya a pasar mañana, a corto plazo, sí es seguro que el crecimiento económico del gigante asiático es asombroso y que la modernización de su ejército también lo está siendo. Y eso tiene un motivo preparatorio evidente. Y esto, claro, según todos los analistas internacionales, está ocurriendo por una razón evidente y un conflicto que ellos están viendo seguro, que los chinos están viendo como seguro. China de momento se está preparando y parece que el resto del mundo lo está viendo, lo sabe y por su parte también se está preparando. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se llegará hasta allí? Pues habría que empezar diciendo que la expansión comercial del país asiático, porque parece que todo esto tiene que ver con el tema de la economía como siempre, pues la expansión comercial es imparable y que su modelo competitivo en todos los niveles es inigualable a día de hoy, a costa, por supuesto, de lo que sea, de los derechos humanos. Esto también está a la vista de todos, ¿no? Bueno, esto está ocurriendo y esto a nivel estratégico, si nos fijamos, es algo inadmisible y preocupante a nivel industrial para los Estados Unidos. América no puede permitirse más ciudades como Detroit en bancarrota, y gracias al poder económico chino y sin disparar
ni un solo tiro, podría estar ocurriendo ya. En menos de 10 años puede haber más ciudades así, por haberse quedado atrás a nivel de producción industrial Estados Unidos con respecto a todo lo que está pasando a nivel industrial en China. Y es que mientras que esto está pasando en el país norteamericano, en China se están creando ciudades y empleos a la misma velocidad a la que se destruyen en Estados Unidos. Es una cuestión, como vemos, de ideas y de políticas. Ya estamos viendo en lo que llevamos de programa las semillas pues claras y diversas de una planta llamada guerra que no para de regarse pues lo que sería por Occidente y por Oriente. Intereses variados, industrias, alianzas, incrementos de presupuestos militares, deudas y dependencias externas inadmisibles pero corregibles con una guerra, análisis geoestratégicos que apuntan a dos bloques desde ya y a partir de ya, como ocurría con la URSS y Estados Unidos, pero ahora es China la nueva URSS. Y claro, es muy interesante porque además tenemos a Rusia en principio apoyando a China con grandes contraprestaciones y por supuesto unas especias en todo este gran infame festín, la presencia de grandes corporaciones que funcionan prácticamente como pequeños países que harían su gran agosto y ganarían muchísimo dinero en caso de guerra. Y además hay un detalle que sí es de actualidad y que nadie soluciona. Como decía, pero no siendo algo seguro que vaya a estallar la guerra mañana mismo, hay un conflicto entre Estados Unidos y el país asiático que tarde o temprano sí estallará. China reclamará o entrará en disputa con Estados Unidos por el control de las aguas de la China meridional, como ya advirtió el nuevo portavoz de la Casa Blanca, un hombre que se llama Sean Spicer, en su primera rueda de prensa, en la primera que dio tras la toma de posesión de Donald Trump como 45º presidente de los Estados Unidos. Y es que, bueno, pues es muy curioso porque es que Spicer dijo que tarde o temprano los chinos las reclamarían y que Estados Unidos no estarían dispuestos a ceder en esa zona. Pues lo que vemos es que es toda una declaración de intenciones ante lo que Estados Unidos sabe que China quiere hacer en ese lugar del mundo y ante evidentemente lo que está exponiendo de forma pública y que estarían preparándose allí para entrar en conflicto con ellos en un futuro indeterminado pero no muy lejano, sin secretos para todo el mundo, tanto los chinos como los norteamericanos, ni ellos ni los chinos. Y es que China históricamente ha reclamado y sigue reclamando el 90% de dichas aguas en el Océano Pacífico, en especial las de las Islas Spratly, una zona cuya soberanía o parte de ella también están reclamando pues Filipinas, Taiwán, Malasia, Brunei y Vietnam, si no recuerdo mal, país este último, por cierto, con el que han librado más de 17 guerras en el pasado. Y bueno, pues lo cierto es que la situación es mucho más tensa de lo que parece y además se mantiene y es un foco más importante de lo que se cree, porque actualmente Pekín acusa deliberadamente a Washington de tratar de hacerse con el control de dichas aguas sin preguntar a nadie, incluyendo una movilización total allí, y esto no sale en los medios de comunicación, pero está ocurriendo, y sorprende además el tema de que se está produciendo un despliegue militar en la zona, lo que ha sido interpretado como toda una provocación, incluso una sucinta señal de guerra por algunos mandamases de China que entienden que Estados Unidos necesita una tercera gran guerra ya a comienzos de este siglo de forma inmediata para reactivar su economía. Serían ellos los señalados con el dedo de Tucídides para ser una nueva Esparta, para ser su nuevo gran enemigo.
Y claro, ¿qué ocurrirá cuando ambas naciones comiencen a competir por los medios de producción en el futuro, de aquí a final de siglo? ¿Son estos movimientos señales efectivas de Estados Unidos de posicionamiento para asegurarse rutas militares para lo que viene con los chinos? De momento, y a pesar de la acelerada expansión de China y a la estable posición de Estados Unidos por sus alianzas con los países productores del petróleo, todo lo que sería Arabia, lo cierto es que una guerra hoy entre ambas potencias, teniendo en cuenta además que estamos en la era nuclear, sería algo nunca visto en la historia, y aunque China estaría excesivamente preparada en unos aspectos para una guerra con ellos, si nos fijamos en un principio, y para algo tan grande de estas características, pues estaría muy poco preparada en otros aspectos. Su economía, pasando por ser apoteósica en su crecimiento, es desigual, y sus zonas rurales son efectiva y excesivamente miserables, y no tan alejadas del concepto que tenemos de pobreza en algunas zonas de África. Mal asunto para la economía de China, que se haría más pobre, y la verdad es que muy buen asunto para Estados Unidos, por tanto, para lo que sería su conglomerado industrial militar, tan necesario para ellos. Muy buen asunto. Eso sí, China nunca se rinde históricamente, y el mantenimiento de un fortísimo espíritu nacionalista podría hacer que los alistamientos en caso de guerra se disparase allí. Y su población, no olvidemos que es muchísimo mayor que la de los Estados Unidos. Esto es un factor tremendamente importante en caso de guerra. Pero claro, es que el problema es mucho más difícil de lo que podemos llegar a pensar, porque Estados Unidos puede pensar en una reactivación de su economía, sí, pero es que China no es Irak, y a día de hoy, y hablando de un conflicto tan duradero como sería una guerra entre ambos países, no parece que el escenario sea el mejor a corto plazo, porque para muchas partes de Estados Unidos y su American Way of Life, teniendo en cuenta que China sí podría atacarles de mil formas, incluso por tierra, teniendo tantos efectivos, teniendo tantos soldados preparados para atacar, ya es posible que Estados Unidos pues comenzase a bajar en lo que sería su calidad de vida, y esto pues evidentemente les vendría bastante mal a todos los americanos. Y China también debería empezar a pensárselo mejor, porque están en pues evidentemente una posición pues inferior con respecto a ellos, están muy por debajo a nivel militar con respecto a Estados Unidos en su propio territorio, llevándoles los Estados Unidos pues muchos años de ventaja en cuanto a producción y en cuanto a número de buques, portaaviones, aviones, etcétera, construidos, que no en cuanto a diseño y en cuanto a inteligencia militar. Además, la localización de China no les ayuda mucho, porque no es que tengan muchos aliados alrededor, y además China, por así decirlo, si comienza una guerra, tendría que comenzar a realizar movimientos militares que incluyeran su intrusión en territorios y mares de otros países, que provocaran otras guerras, por otra parte, casi deseadas. Japón en 1937, si recordamos, pues se cargó a 200.000 chinos en la batalla de Nankín, y el recelo contra ellos continúa siendo brutal. Es una herida, como decía, nunca cerrada. El gigante asiático tendría que empezar no una, sino varias guerras, y tendría que aspirar a ganar todas ellas con sus propios soldados. La situación, como vemos, no es nada fácil. ¿Se producirá? Pues parece inevitable a nivel económico, pero se necesitaría, como no, un efecto Nueva York en ambos países, vamos a llamarlo así, y creo que me estáis entendiendo, y sería uno bastante más grande que lo que pasó en el año 2001. Creo que me estáis entendiendo lo que quiero decir. Por tanto, en un mundo ya patas arriba, a ambas potencias a día de hoy y durante al menos la próxima década, en principio
solo les interesaría seguir observándose y seguir creciendo en esta calma tensa entre ambas potencias antes de acabar definitivamente encontrándose. Y en estas, por supuesto, el invitado especial, el oso de Moscú. ¿A quién apoyaría Rusia? Teniendo tanto que perder, pues la orden de comenzar no sería algo nimio. Sería por un control de aguas a corto plazo y un control económico en el futuro. Y Rusia, pues podría, evidentemente, apoyar a China o simplemente esperar a ver cómo ambas potencias se destrozan mutuamente para dominar ellos el mundo en el futuro, algo casi jamás considerado, algo que desde luego sí que sería un poco distópico bajo muchas ópticas, y bueno, pues sería un mundo pues completamente dominado por ellos. Aquí termino el análisis que, bueno, que tiene pues algunos puntos que podrían desarrollarse muchísimo más, pero que tienen algunos aspectos que han sido tocados por algunos analistas y que me parecían pues muy interesantes traeros porque están de actualidad. Estamos hablando de una inevitable guerra de colosos liderados por personas que pueden llevar el planeta al desastre, gigantes cuya sombra está el planeta entero. Y es que nosotros, hasta que despertemos, estaremos bajo la sombra de esos colosos, teniendo esos colosos gentuza jarfia en su cabeza y en su corazón. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.